En este mundo que habitamos, el mundo de la posverdad, el mundo de los fenómenos de la posmodernidad, estamos acostumbradísimos y acostumbradísimas a que los políticos nos mientan. Casi cabría pensar, como dijo Miguel Ángel Rodríguez en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, que la mentira es una manera de actuar en política legítima. Es como que solamente tienen que decir la verdad los periodistas. Pero bueno, ya os adelanto, os voy a dar una exclusiva. Los periodistas tampoco nos dicen la verdad. Estoy generalizando y que me perdonen los periodistas que hay y muchos que trabajan de manera honesta. Entre el domingo y el lunes estuve con muchísima reflexión, incluso escritura, en torno a lo ocurrido en Venezuela. Podría decir que no salía de mi asombro, pero es que en realidad a quién le pilla de sorpresa. Aunque vivimos en el mundo de la posverdad y en un mundo en el que los políticos nos mienten y estamos acostumbrados a eso, hay que reconocer que aunque Donald Trump llega al poder por segunda vez en medio de un montón de mentiras, como la primera, como la segunda cuando no llegó al poder, lo cierto es que después en el día a día miente poco. Quiero decir, miente mucho, antes de que me corrija mi querido Ernesto Acosta, miente mucho. Pero en este tipo de cosas, como la de ojito Venezuela, ojito Venezuela, ojito Venezuela, ¡pum!, secuestro al presidente y a su mujer. No miente, lo viene anunciando desde hace tiempo. Cuando entre el domingo y el lunes yo me puse a escribir, en aquel guión hablaba de Groenlandia. Y luego pensé, muy manido que te pongas ahora a pensar en Groenlandia. Ya hoy, pensar en Groenlandia no es un disparate, ni siquiera es adelantarme a nada. Hoy ya hablar de Groenlandia, el capítulo quería dejarlo, como casi todo, como digo, lo que tiene que ver con la política, prefiero darle un poco de aposento. Hoy ya hablar de Groenlandia no es que sea algo que yo me invento, es una cosa que está encima de la agenda política de la mayor parte de los líderes europeos. Por lo tanto, el fenómeno se está volviendo complicado. Ese fenómeno Trump que los estadounidenses ya estaban sufriendo se está volviendo complicado porque se está dirigiendo hacia el exterior. Olvidaos de la política, de lo que llaman la doctrina Monroe. En realidad esto va más allá. Esto es la doctrina del matón de colegio. Voy a poner la entradilla y vamos con el asunto. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es jueves 8 de enero de 2026 y este es el capítulo 1619 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con lo de Trump y Venezuela, con lo de Trump y Groenlandia, con lo de Trump y Canadá, con lo del Trump en general. Pero sobre todo con lo de Trump dirigido fuera de las fronteras de Estados Unidos. Lo que estaba diciendo al principio es real. Trump miente poco en este tipo de situaciones. Creo que fue ayer o antes de ayer, martes, cuando veía un tuit. Yo ya sabéis que ahora ya no utilizo Twitter, pero veía un tuit de alguien que debe ser la esposa de uno de los brazos ejecutores y manos derechas de Trump, no sé si el responsable de política interior, algo así como... es que no me acuerdo ahora cómo se dice en inglés. Home Matters. Home Matters, no, eso no tiene sentido. Bueno, es igual, los asuntos del interior, de casa. Igual si es Home Matters, vete tú a saber. Y ponía un mapa de Groenlandia, de la isla ártica, que tiene autonomía, pero que forma parte de la soberanía danesa y por lo tanto de la Unión Europea, con los colores de la bandera de Estados Unidos y ponía simplemente y en mayúsculas Sun. Hay que ver la gente neurótica mala, ¿vale? La neurótica mala, no la neurótica como yo, no, la neurótica mala, que
ambición tiene con las mayúsculas. A ver si aprenden que en las redes sociales eso de gritar está feo. Un poquito de netiqueta, que diría mi querido Gabriel Viso. Entonces, bueno, aunque en estas últimas horas el secretario de Exteriores, creo que es, tampoco sé muy bien cuál es su puesto, el latino este, que no me voy a acordar del nombre, no os preocupéis. Marco Rubio, ¿no? Sí, Marco Rubio, creo. Como ha venido a desmentir que realmente ellos estén pensando en hacer en Groenlandia lo mismo que han hecho en Venezuela, y he dicho, vaya, han decidido que hay doble rasero. Y también te diré, si realmente es eso lo que es cierto, porque a Marco Rubio ya lo ha desmentido Trump bastantes veces, degradándolo bastante, aunque ahora mismo lo tenga un poco como de virrey, como leía en algún periódico de Venezuela. Es como que la administración Trump acepta que lo que han hecho en Venezuela solo lo pueden hacer en Venezuela y en el resto de países de América Latina. Dicho sea de paso y sin parecer neocolonial ni paternalista, no sé qué tienen que decir Portugal y España y por lo tanto la Unión Europea respecto no solo a Groenlandia, que entiendo que tengan cosas que decir y por eso han reaccionado primero los 8 de los principales países de la Unión, de todo signo político, debo decir, porque incluye a la Italia de Meloni y a la Polonia ultraconservadora, pero también a Francia, pero también a España, pero también a Alemania y también al Reino Unido, que ni siquiera es Unión Europea. Todos esos países y alguno más se pronunciaron en un primer momento más en contra de lo que estaban oliéndose para Groenlandia, que realmente, quitando quizás a España, de lo ocurrido en Venezuela. Aunque es verdad que la Unión Europea no reconoce a un gobierno ilegítimo como era el gobierno de Maduro, un gobierno basado en unas elecciones muy poco limpias, la realidad es que cambiar esas cosas de un día para otro, ese tipo de golpes institucionales, no están bien. Y aquí no quiero aterrizar en la política nacional, de verdad que no quiero hacer de esto un programa contra el PP, pero debo decir que me ha sorprendido bastante. Bueno, no me ha sorprendido. En un primer momento la algarabía del Partido Popular, subido además a lomos de aquella intervención absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional de Trump en Venezuela, y aprovechando para decir, pues eso, lo de siempre, que Sánchez es un chavista, un bolivariano, este tipo de cosas absurdas que dicen que, en fin, yo es que ni siquiera en Podemos, ni siquiera en la institucionalidad de Podemos, de verdad que os lo digo, veo bolivarianismo por ningún sitio. En los discursos sí, y en las soflamas, igual que cuando vienes aquí a una berrieguna, ves soflamas y parece que al día siguiente Euskadi va a ser, o Euskal Herria va a ser un estado distinto, pero luego llega la realidad institucional. Por lo tanto, yo creo que bolivarianos institucionales en España hay bien pocos, si es que los hay. Pero bueno, no dejaron de aprovechar la oportunidad y llegaba la democracia a Venezuela. Ahora ya sabemos que a Venezuela no llega la democracia. A Venezuela lo que ha llegado es un neocolonialismo imperialista estadounidense o americano, como defiende el bueno de Ruye Sansarrich, explicando que ningún otro país de América incluye la palabra América en su nombre. Yo en esto voy a discrepar por una vez de Ruye Sansarrich. Creo que estadounidense es un poquito ambiguo, ciertamente, pero es una convención en castellano muy respetuosa con el resto del continente americano. Pero bueno, que me voy por las ramas. Trump ha hecho lo que ha hecho y yo ahora realmente, y a expensas de tener una conversación con Ernesto Acosta, que si todo fuera bien a lo mejor la puedo tener, para que mañana tengáis el capítulo de conversación en una charla con él. No sé si esto será posible para esta semana o lo tendremos que dejar, pero en cualquier caso hay una charla aquí pendiente con Ernesto, que sabéis que es muy activista en estas cosas. Porque yo creo que ahora mismo estamos desde fuera de Estados Unidos viviendo lo que muchos y muchas estadounidenses llevan ya un tiempo viviendo. El primer mandato de Trump,
esa etapa gris, terrible, malísima, de gobierno demócrata con Biden a la cabeza, que no ha sido más que la cama de heno sobre la que se ha sentado después el nuevo triunfo de Donald Trump. Un Donald Trump que tiene ahora mismo comiendo de su mano a todas las tecnológicas, que está en una lucha indirectamente por hacerse con Paramount y quitarse de encima a Netflix para quedarse... ¿Con Paramount? No, creo que Paramount es la que hizo la oferta así sobre el grupo de la Warner, donde está CNN, posiblemente la única cadena de las cadenas, vamos a decir, serias, informativas que quedan en Estados Unidos, crítica con Donald Trump. Hay otras de otro tipo, pero las cadenas generalistas, quiero decir, pues la ABC, la NBC, creo que también son cadenas que todavía informan con una cierta vergüenza, con un cierto decoro. Y algunas otras, yo no soy un gran conocedor de los pequeños medios estadounidenses, conozco más bien cómo es la comunicación en Estados Unidos a nivel general, los grandes medios, Los Angeles Times, el Boston Globe, el Washington Post o el New York Times, pero realmente no soy un conocedor más allá de eso. Estoy preocupado, tengo miedo. Yo no sé ahora mismo qué pueden estar diciendo en el Partido Popular. Estoy leyendo poco, lo mínimo imprescindible. Y de verdad que no quiero hacer de esto tampoco un episodio de política nacional porque no tiene ningún sentido. Esto es un tema que creo que ni siquiera tiene que ver con España. Tiene que ver con todo un continente, con dos continentes al menos, con el continente americano y con el continente europeo. Groenlandia, me imagino que dirá en algún momento Donald Trump, forma parte, según él, entiendo, de lo que sería una gran América, incluyendo Canadá, que de Canadá también ha hablado, ojo, Por cierto, que entre los países que se han sumado a la protesta por lo que está haciendo Donald Trump y por las insinuaciones sobre Groenlandia está también Canadá. Todos países de la OTAN, es que es muy curioso, porque todo esto es en el seno de la OTAN. Aliados de los aliados de los aliados, que es que Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia, amigos, amigas. Que es que esto es extraño de narices. Es como si de pronto dice Donald Trump que quiere tener presencia en España porque es un punto estratégico de cara a todo Oriente Medio y tal desde Estados Unidos. Pero oiga, si usted ya tiene la base de Rota, tiene la base de Torrejón. Por cierto, me gustaría saber si nosotros ahora mismo somos libres para poder decirle a Estados Unidos que se acabó. Que tienen, fíjate, no voy a exagerar, que tienen 5 años para ir preparando de una manera ordenada su salida del territorio español. Creo que no la tenemos. Creo que si le decimos hoy eso a Donald Trump, lo siguiente va a ser, pues nos quedaremos por las malas o por las buenas. Unas bases que en su momento fueron la modernización de España y la manera que tuvo el franquismo de convertirse en un aliado internacional de un país, en teoría, en aquella época, más demócrata que hoy. Un autócrata como Trump actuando contra un autócrata como Maduro, pero también contra países con un acervo democrático, a pesar de ser monarquías, con un acervo democrático profundo. Tan profundo que Groenlandia forma parte de la soberanía danesa de manera autónoma y por propia decisión. Ni siquiera es Dinamarca la que dice este es mi territorio, que sí que lo ha dicho, pero ni siquiera es Dinamarca. Es que son los groenlandeses y groenlandesas los que llevan de manera voluntaria adscritos a una autonomía del reino de Dinamarca desde hace muchísimos años. Sin duda, si Donald Trump sigue adelante, se estaría acercando peligrosamente a lo que fue Hitler en los años 30, al menos desde el punto de vista territorial. Creo, como han dicho algunos analistas, mi querido David Jiménez, el director
magnífico periodista y persona súper independiente, a mi modo de ver, independiente, en la que no creo coincidir ideológicamente con él seguramente, o él conmigo, pero que es una persona de referencia para escuchar. Y de paso os agradezco, como suelo decir siempre, porque he vuelto a recibir también en Navidad pues mensajes de personas que me dicen: oye, me encanta escucharte, pensamos de manera opuesta, pues genial. No me voy a comparar con David Jiménez, por Dios. Pero David lo decía el otro día en su canal de YouTube de una manera muy clara. A Estados Unidos no le ha salido nada bien, pero nada bien, hacerse con los países, invadirlos. No le salió bien lo de Irak, no le salió bien lo de Afganistán, donde David Jiménez estuvo años cubriendo la presencia estadounidense en Afganistán, porque en el mismo momento en que Estados Unidos derroca a esos gobiernos, lo que viene después es el caos. Un caos que Estados Unidos no sabe gobernar. Porque Estados Unidos, nos lo creamos o no, y en esto creo que el resto estará de acuerdo conmigo, se lo preguntaré, no es capaz de analizar bien, y mucho menos esta administración, que es bastante imbécil desde el punto de vista del análisis de la política internacional, no saben entender nada que no sea Estados Unidos. Vuelvo al mítico ejemplo de llamar World Series a algunas de las competiciones deportivas que tienen los estadounidenses. Es decir, está el mundo, que son ellos, y luego está el extrarradio. Es evidente que reconocen el papel de Rusia y de China en el Ártico, y vamos a ver, porque no creo que ni Rusia ni China vayan a permitir lo de Groenlandia, pero ya estaría bien que fueran Rusia o China los que le pongan pie en pared a Donald Trump con el Ártico, con esa enorme isla ártica que es Groenlandia, y no la Unión Europea a la que pertenece. Creo que lo he dicho en algún momento de los últimos años en este podcast. Yo creo que va siendo la hora, posiblemente fue en el comienzo de este segundo mandato de Trump, en algún capítulo, va siendo hora de que la Unión Europea, no digo que con más gasto militar, pero que la Unión Europea se plantee una unión militar. Si queremos compartir una soberanía o una pseudo-soberanía sobre nuestro territorio común, debemos compartir también algo más que un parlamento. No somos Suiza. No estamos exentos de vernos en conflictos. Pensábamos que la existencia de la OTAN nos protegía, pero es evidente que no, porque todo este conflicto surge entre países de la OTAN. Groenlandia, como he dicho, tiene una base estadounidense que está inscrita dentro de la política de la OTAN y tiene acuerdos bilaterales. Dinamarca, desde el año 50 y pico, acuerdos bilaterales de colaboración militar con Estados Unidos. Pero eso no es suficiente, porque la política de Trump es la política del matón del patio, aceptando que él sabe cuál es, el contorno de su patio, ¿vale? Hasta dónde llega su patio, y permitiendo por el otro lado que Rusia o China pues tengan sus propios patios traseros. En fin, creo que estamos viviendo una década prodigiosa. Pandemias, más de una década ya. Pandemias, 20 años prácticamente, desde que surge la crisis en el 2007, 2008, 2009. Estamos ya a punto de llegar a los 20 años de aquello. Y desde entonces, y muy especialmente, con el asunto de la pandemia, pero también, por qué no decirlo, desde el 2001, hace ya 24 años, ha hecho 24 años, con el asunto de las Torres Gemelas, vivimos en un mundo en el que las cosas a veces son inesperadas. Como ya he dicho aquí varias veces, un mundo en el que los cisnes negros empiezan a ser lo habitual y ahora ya lo extraño es que surja un cisne blanco. Así que el otro día, manteniendo una videoconferencia con
con la gestora de banca personal de Kutxabank en torno a si ahora era mejor entrar con más o con menos dinero en la parte de renta variable o más expuesta a renta variable, o decidir meter la parte más grande en una exposición limitada a renta variable y el resto a renta fija, me mencionaba todo el rato la política internacional y si yo era consciente de los riesgos que tenía todo lo que estaba ocurriendo. Y os sorprendería escucharme decirle a través de un viejo sistema Webex de Cisco, doy por asumido que vivimos en un mundo con Trump. Y no sé, y esto es otra cosa que quiero preguntarle a Ernesto, si tenemos que dar por supuesto que después de Trump seguiremos en un mundo trumpista. ¿Y hasta cuánto dura eso? Porque, claro, a mí me queda todavía mucha vida por delante. Pero si estamos a punto de cumplir 20 años de la crisis del 2007, 2008, si hemos cumplido 25 años desde las Torres Gemelas, tampoco me puede quedar mucho más recorrido. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la política internacional, no sé si estamos entrando en una época. Fijaos que cuando el mundo entra en los años 30 como entremés antes de que llegue el plato fuerte de la Segunda Guerra Mundial, terminan pasando del entorno de por lo menos 10 años, más o menos 10 años, un poquito menos quizás. Entonces, ¿qué debemos esperar? A mi edad de jubilación, al 33, al 32, al 34, al 35, para vernos metidos en un lío gordo. ¿Van a sobrevivir personajes como Xi Jinping? Yo creo que por edad no. ¿Va a sobrevivir Trump? ¿Va a sobrevivir el propio Putin? Deberían de morir antes. Y esto no solamente es la expresión de lo que cronológicamente y biológicamente debería ocurrir, sino, permitidme que os lo diga, puede sonar un poco feo, pero es casi un deseo. Pero ¿y quién viene después? ¿Qué política va a quedar para nuestros hijos y qué política va a quedar para nuestros nietos? No sé el mundo al que vivimos, el mundo al que nos acercamos, y no sé si ya expreso con esto una opinión de señor mayor, lo digo en serio. Pero yo creo que ahora mismo el mundo está como para tener miedo. No creo que debamos asustarnos, creo que debemos de, en fin, abordarlo con cierta tranquilidad, ¿no? Yo no iría ahora a decirle a Trump, saca las bases de España. Yo creo que si algo se demuestra con todo lo que está haciendo Trump es que la diplomacia, que a veces me ha dado muchísima pereza, con lo poquito eficaz que ha sido, por ejemplo, frente al genocidio, no de ahora, no este último, sino a todos los años, a todas las décadas de sumisión y de represión del pueblo palestino, la diplomacia ha dado mucha pereza. Las Naciones Unidas dan mucha pereza con el derecho a veto de los grandes. Pero es que no veo otro camino. Un camino alternativo es el camino de Trump. Es el camino de ser el más fuerte, de tener más armas. Es una carrera armamentística y es una carrera de poder. Y creo también, por qué no decirlo, que es un poco también el canto de cisne militar, como lo pudo ser en su momento en el Imperio Romano cuando terminan por desaparecer aquello, ¿no? Carlomagno parece que vive de pronto como un nuevo resurgir de todo aquello para que finalmente el Imperio Romano termine desapareciendo para siempre, dejando una huella indeleble, evidentemente, en nuestra cultura, en nuestro derecho, en nuestras costumbres, pero desapareciendo para siempre. No lo sé, no sé si es que Estados Unidos está económicamente tan mal que la guerra y el neocolonialismo es su única esperanza, o una de sus más importantes esperanzas, pero creo que esto es verdaderamente un peligro para el mundo. Disculpadme si he tenido un tono un poco pesimista, pero es que,
bueno, creo que tenemos que ser optimistas y creo que hay que defender la vía del diálogo y creo que no queda otra. La he defendido contra personajes tan oscuros como Donald Trump y voy a seguir haciéndolo, pero es verdad que igual ha quedado un capítulo un poco oscuro. Gracias a los que os habéis sumado en Navidad, algunos además bien cercanos. Me hace mucha ilusión y me hace mucha ilusión además que me escribáis para decírmelo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta la conversación de mañana.